Para los que no me conocen, mi nombre es Laura Martínez, residente de segundo año de la UPB. El tema pues que les quise traer hoy al staff es agujero macular y el tema fue motivado por casos que he visto en mi rotación de OCT y en preguntarme principalmente qué se le puede ofrecer a estos pacientes y cuál es en realidad su pronóstico. Por definición, entonces, el agujero macular es un defecto anatómico que se presenta a nivel foveal. En el OCT lo vamos a ver como una interrupción de la retina neurosensorial, como se observa en esta imagen inferior, aunque ahora vamos a mencionar pues como otros tipos de agujeros o diagnósticos diferenciales y cómo hacer la diferencia entre uno y otro. Se verá también como una apertura redondeada de espesor total y la gran mayoría de agujeros maculares que vamos a ver son de origen primario por una atracción vitreomacular que explicaremos en la fisiopatología. Y aquí vemos pues clínicamente y al fondo de ojo cómo podemos ver el agujero macular. En cuanto a epidemiología, va a tener una prevalencia que varía entre el 0.2 y el 3.3 por cada 1000 personas. La edad de presentación usualmente es entre la sexta y octava década de la vida, aunque cuando se presenta en pacientes miopes, usualmente se va a presentar en edades más tempranas. Es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres, con una relación hombre-mujer de 1 a 3.3 respectivamente, y se puede presentar de forma bilateral solo entre el 5 al 16% de los casos. La literatura pues define unos factores de riesgo no modificables para la enfermedad, que son dos principalmente. Ser mujer, que son usualmente el 67 al 72% de los casos, y en la edad, siendo factor de riesgo cuando está por encima de los 65 años. Ya para entender cómo se forma y poder entender entonces los métodos de tratamiento que tenemos y la vigilancia de estos pacientes, cómo se debe realizar, entonces es importante entender cómo se forma y de dónde viene. La base de todo va a ser el desprendimiento del vítreo posterior. Hablando un poquito pues de las características del vítreo, este consiste en 98% agua y 2% macromoléculas que van a ser principalmente colágeno, condroitin sulfato y hialuronato. En cuanto a volumen es aproximadamente 4 milímetros en consistencia pues de gel y el vítreo se va a unir posteriormente a la membrana limitante interna. Y esto lo va a hacer mediante complejos que van a ser mediados por laminina y fibronectina, entre otras. Estos complejos de laminina y fibronectina van a ser importantes para entender el mecanismo de uno de los tratamientos que vamos a mencionar. Ya luego con la edad comienza este vítreo a cambiar su consistencia y empieza a sufrir como un proceso de licuefacción. Siendo este pues como un proceso fisiológico normal que ocurre con la edad y que va a llevar a una destrucción gradual del vítreo. Además, ese vítreo licuefacto lo que va a hacer es que va a empezar a pasar por detrás de la hialoides posterior. Y así se va perdiendo la unión entre esa corteza posterior del vítreo y la membrana limitante interna y ocurre entonces la separación entre el vítreo y la retina. Este es un proceso pues largo que va a llevar mucho tiempo y que termina o culmina con la separación del vítreo del nervio óptico y la formación del anillo de Weiss que vemos en esta imagen inferior. ¿Qué pasa? El problema no está cuando se desprende completamente el vítreo en un proceso normal, sino durante el proceso o cuando el desprendimiento se da de forma incompleta y así predispone alguna patología de tipo traccional en la interfase vitreomacular. Esta imagen es una imagen pues de un OCT macular mostrando un desprendimiento del vítreo posterior en las flechas azules. Vemos entonces como la hialoides posterior se ha desprendido a nivel de la mácula, pero pues aquí no se ve muy bien en la imagen, pero a nivel de la fóvea todavía permanece adherida, pues formando una adhesión vitreomacular que va a ser como el primer paso para la formación de la tracción y posteriormente el agujero. Entonces, habiendo entendido la base, vamos a mencionar cómo son los pasos o qué empieza a pasar para la formación del agujero macular.
Entonces, como ya mencionamos, primero ocurre un desprendimiento del vítreo posterior que es incompleto, por lo tanto el vítreo sigue adherido fuertemente a los bordes de la fóvea y el proceso de licuefacción normal del vítreo empieza a llevar al debilitamiento de la adherencia de la hialoides posterior a la membrana limitante interna. Entonces aquí ya empiezan a pasar tres cosas. La primera es que empieza a haber una tracción antero-posterior por el movimiento pasivo de ese vítreo detrás de la hialoides. El segundo cambio es que empieza a haber cambios en la estructura foveal, formando quistes foveales, que estos quistes se generan porque ya empieza a haber una tracción vítrea. Estos quistes usualmente son los que más predisponen al riesgo de progresión a un agujero macular y mucho tiempo se consideró inclusive una condición preagujero. Son entonces los quistes como el estadio inicial del cambio en la estructura foveal que predispone al riesgo pues, de formar el agujero macular. Y el tercer mecanismo o pues la tercera condición que se asocia es una contracción tangencial, o sea, hacia los lados de esa hialoides posterior prefoveal o premacular. Y esto va a llevar entonces a un desprendimiento de los fotorreceptores centrales o de la retina más externa y así es como se empieza a generar la apertura de la fóvea y luego formar pues, el agujero macular de espesor completo. Entonces aquí vamos a ver unas imágenes de OCT. Vemos primero como con las flechitas azules señalamos una tracción vitreomacular con una contracción tangencial y cómo se empieza a abrir a nivel de los fotorreceptores centrales. Esta segunda imagen es un ejemplo también de una tracción vitreomacular con quistes foveales, que como mencionamos es una condición ya preagujero, y ya esta última imagen muestra un agujero macular pues completamente formado. Bueno, vamos a mencionar entonces cómo se clasifican los agujeros maculares. Esto va a ser muy útil para definir el pronóstico, el seguimiento y el tratamiento que le podemos ofrecer a nuestros pacientes. Tenemos entonces primero una clasificación clínica, que es la clasificación de GAS, que va del estadio 0 al estadio 4. El estadio 0 es un estadio aún no de agujero macular, pero que podría predisponer al mismo. Los pacientes en estadio 0 son pacientes que van a tener un desprendimiento del vítreo posterior parcial y a nivel de los ET lo único que vamos a evidenciar es el desprendimiento de la hialoides posterior, pero con una adhesión vitreomacular como se ve en ambas imágenes, sin cambiar aún el contorno foveal. Se ha visto que aunque es un estadio pues, que puede predisponer a agujero macular, la mayoría no progresan y estos pacientes usualmente tienen pues, como una agudeza visual conservada y es simplemente un hallazgo en el OCT como incidental. Luego tenemos el estadio 1 que lo vamos a clasificar en dos, el estadio 1A y el estadio 1B. El estadio 1A o también llamado punto amarillo por su apariencia clínica pues, al fondo de ojo se va a caracterizar en la biomicroscopía por una mancha amarilla central que vemos aquí en la imagen, pérdida de la depresión foveolar y aún no hay separación vitreofoveolar y se mantiene una tracción vitreomacular. En este punto el riesgo de progresión va a depender si el desprendimiento del vítreo posterior sea total y se logra resolver y volver la fóvea a su configuración normal o si sigue el proceso patológico. Y se habla de que aproximadamente el 50% de los pacientes logran resolver el cuadro luego de que se completa el desprendimiento. Estos pacientes generalmente tienen una agudeza visual no tan afectada que puede variar entre 20-25 y 20-60. Algunos de ellos se pueden quejar de metamorfopsias. Y a los ET vamos a ver que ya se comienzan a formar quistes foveales por la tracción, que son estos pues con el asterisco rojo, la hialoides posterior adherida a nivel foveal y vemos pues cómo está haciendo la tracción, pero aún vamos a ver la retina externa íntegra que todavía pues no ha empezado pues como a separarse. El estadio 1B, o también llamado anillo amarillo, por lo que se visualiza el fondo de ojo como vemos en la foto, ya se habla que es un estadio de un agujero macular oculto,
ya no solo hay deformidad de la estructura foveal, como vimos en el estadio 1A, sino que ya sí hay una ruptura de las capas más externas de la retina y usualmente solo queda íntegra la membrana limitante interna. Seguimos observando la hialoides posterior adherida a nivel foveal, por lo tanto se sigue evidenciando una tracción vitreomacular y en el OCT se pueden ver uno o varios quistes, la tracción y la disrupción de la retina externa hasta el EPR, como se ve bien en esta imagen. En el estadio 2 ya se va a observar es un defecto en herradura con formación de un agujero macular. Este agujero macular debe ser menor de 400 micras, pero a diferencia del estadio 1B, ya sí hay un agujero pues, de espesor total con disrupción también de la membrana limitante interna. Estos pacientes van a tener un compromiso mayor de la agudeza visual, entre 20/60 y 20/100, y asociado a metamorfopsias. En el OCT lo típico es ver el opérculo desprendido, que es este con la flecha azul, la atracción vitreomacular y el compromiso o el defecto en todas las capas de la retina. El estadio 3 ya es un defecto completo, pero de más de 400 micras y puede tener o no los bordes del agujero elevados, que esto va a depender pues como del tiempo de evolución o de la cronicidad del cuadro. Tienen más compromiso de la agudeza visual, igual o peor a 20/200. Y en el OCT ya vamos a ver la hialoides posterior completamente desprendida, que la vemos acá, pues ya no hay ninguna adhesión vitreomacular. Y encontré que al fondo de ojo, a partir de este estadio, se puede ver un signo, que es el signo de Watzke-Allen, no sé si se pronuncia así, que con un lente de 90, bajo la lámpara de hendidura, colocando el haz de luz que incida sobre toda la región foveal y ver cómo es este rayo. Se considera que el signo es positivo cuando se ve esa ruptura que vemos en la imagen del haz proyectado y nos ayuda pues como para diferenciar de otras patologías si aún no tenemos el UCT. Y el último estadio, que es el estadio 4, donde ya se habla de un agujero macular completamente desarrollado de más de 400 micras. La diferencia con el estadio 3 es que ya el desprendimiento del vítreo posterior es completo, o sea, ya se ha desprendido también del nervio óptico, por lo tanto en estos pacientes vamos a encontrar al fondo de ojo el anillo de Weiss. Ya no hay entonces tracción vitreomacular y en el OCT vamos a ver lo mismo, el compromiso en todas las capas de la retina, los bordes sobrelevantados según la cronicidad y con una hialoides posterior completamente desprendida. Bueno, esta es otra clasificación que es una clasificación tomográfica que surge en el año 2013, que sale como de una reunión de un panel de expertos que se denominó el Grupo Internacional del Estudio de la Atracción Vitreomacular y fue como un consenso para definir todas las enfermedades de la interfase vitreomacular y el propósito fue definir mejor la progresión del desprendimiento vítreo posterior con adhesión vitreomacular o contracción vitreomacular de progresión a un agujero macular según el OCT. Entonces sacaron estas tres condiciones o clasificaciones grandes, cada una de ellas con una subclasificación según algunas características. Entonces a grandes rasgos tenemos que el primer clasificación es el paciente con adhesión vitreomacular, que esta a su vez puede ser focal o amplia, según si esa adhesión mide menos de 1500 micras o más de 1500 micras. Si esta adhesión es aislada o es concurrente con otras patologías retinianas. Y otra característica de la adhesión vitreomacular es que nunca nos va a alterar el contorno o las características estructurales de la fobia. La segunda condición es de una tracción vitreomacular que igualmente se clasifica como focal o amplia,
según si es menor de 1500 o mayor de 1500 micras, si es aislada o concurrente con otras patologías retinianas, y a diferencia de la lesión vitreomacular, pues sí vamos a ver el mecanismo traccional, por lo tanto, una alteración en la estructura y en el contorno foveal. Y la tercera condición, que es ya el agujero macular de espesor total, que ya ellos lo subclasifican según el tamaño. Pequeño, si es menor o igual a 250 micras, mediano, entre 250 y 400 micras, o grande cuando mide más de 400 micras. El agujero macular puede estar asociado o no a una tracción vitreomacular y puede ser primario, que es pues el que hemos mencionado, o secundario a otras condiciones que vamos a mencionar más adelante. Entonces, ampliando pues como un poquito cada una de estas tres condiciones, la adhesión vitreomacular es un desprendimiento del vítreo posterior perifoveal parcial, donde no se compromete o no hay elevación o tracción de la superficie retiniana, por lo tanto no hay alteración en los contornos o en la anatomía. Usualmente no se asocia a otras anomalías en la retina, hablando pues de que no distorsiona la fóvea. Es un hallazgo que puede ser normal en el curso de un desprendimiento vítreo posterior, por lo tanto usualmente es asintomática y se puede asociar a otras patologías en la retina, que sus principales asociaciones son la degeneración macular relacionada con la edad, la oclusión de la vena central de la retina y el edema macular diabético. Aquí vemos entonces la lesión vitreomacular. Pues la bibliografía de esta imagen hablaba de que era amplia porque medía más de 1500 micras. Y aquí vemos un paciente también con una adhesión vitreomacular que tiene asociada una degeneración macular relacionada con la edad. Aquí sí vemos que la retina tiene una alteración estructural, pero esa alteración es a expensas pues como de la retina externa por la degeneración macular. Pero si vamos a ver la retina interna y el contorno foveal está conservado, pues que es como lo característico de la lesión vitreomacular. La tracción vitreomacular ya es una progresión del desprendimiento vítreo posterior. En ella sí vamos a ver cambios anatómicos del contorno foveal, vamos a ver quistes y elevación de la fóvea. Y ya estos pacientes no son asintomáticos, sino que sí tienen un compromiso visual con alteración de la agudeza visual y metamorfopsias. A nivel del OCT, la tracción vitreomacular debe cumplir con tres características: que haya un desprendimiento de la corteza vítrea, como vemos pues aquí señalado pues como en amarillo, que haya una adhesión vítrea de por lo menos 3 milímetros de radio de la fóvea y que haya además cambios estructurales como la alteración del contorno foveal que vemos en rojo, y los quistes pues intrafoveales que vemos pues con las flechitas verdes, pero todavía no vemos ninguna interrupción de las capas de la retina. Y la tercera condición, que es el agujero macular de espesor total, ya es cuando hay una interrupción de toda la retina. El compromiso pues va desde la membrana limitante interna hasta el EPR, y como mencionamos se clasifica según el tamaño, si está asociado o no a tracción vitreomacular y si es primario o asociado a una causa secundaria. Recordemos entonces el tamaño: pequeño, menor o igual a 250 micras, mediano entre 250 y 400 micras y grande más de 400 micras. La medición entonces del tamaño del agujero macular se va a hacer como lo muestra en esta imagen, y es buscar como los bordes más cercanos del agujero y ahí es donde vamos a medir. Este es un ejemplo pues, de un agujero grande que mide 810 micras. Esa era pues como toda la clasificación del agujero macular primario, pero ahora me incluí pues como dentro de la clasificación otro tipo de agujeros maculares que podrían ser como un diagnóstico diferencial a un agujero macular de espesor total. Tenemos entonces el agujero macular inminente, y se define cuando tenemos un agujero macular en un ojo y una tracción vitreomacular en el ojo contralateral. Se habla entonces que ese ojo con la tracción vitreomacular tiene mayor riesgo de progresar a un agujero macular completo y por lo tanto pues requiere de tomar medidas más extremas pues, o hacer un seguimiento más estrecho. Entonces aquí vemos en el OCT
un agujero macular, contracción vitreomacular, y este es el ojo contralateral que tiene la tracción, pero aún no tiene la formación del agujero. Vemos que también tiene quistes asociados, por lo que tiene mayor riesgo de hacer un agujero en ese ojito. El agujero macular, hay como un micrófono activado. Gracias. El agujero macular lamelar fue inicialmente descrito en casos de una ruptura de un quiste en pacientes con edema macular cistoide. Este es un defecto, pero de espesor parcial de la retina y se da por una formación incompleta de un agujero macular, o sea, un agujero macular que no se logró formar de una manera adecuada, o también se ha visto muy asociado a una tracción centrípeta por una membrana epirretiniana asociada que se encuentra hasta en el 30% de los casos. La diferencia con el agujero macular de espesor total es que no es completamente redondeado, sino que es como biotrilobulado y que, como mencioné, pues no compromete todas las capas de la retina. Vemos aquí la retina externa cómo está conservada. Si vamos a ver en el OCT entonces el contorno irregular a nivel de la fóvea, el defecto más que todo de la retina interna, pero la retina externa, la capa de fotorreceptores completamente intacta. La otra condición es la condición de pseudoagujero macular, que usualmente se asocia también a una contracción de una membrana epirretiniana, que lo que hace es como inducir una verticalización de los bordes del agujero. A la biomicroscopía se va a ver como una lesión rojiza foveal, como vemos en esta imagen. En estos casos no hay ninguna pérdida de tejido, simplemente lo que pasa es que los bordes foveales se invaginan y típicamente en el OCT vamos a ver una mácula que está engrosada y la fóvea o el contorno foveal va a tener una forma en U o en V, pero no hay pérdida de tejido foveal. Y como vimos que se asocia pues a una membrana epirretiniana, entonces vamos a ver la membrana epirretiniana asociada. Bueno, ya habiendo mencionado las dos clasificaciones, este es como el comparativo entre una y la otra, o la relación pues entre ambas. A este lado izquierdo tenemos la clasificación clínica de gas y a este lado derecho pues tenemos como la clasificación más reciente que es la tomográfica. Entonces el estadio 0 de gas en la nueva clasificación, en la clasificación tomográfica, corresponde a una adhesión vitreomacular. El estadio 1 va a corresponder a una tracción vitreomacular y los estadios 2, 3 y 4 de gas ya son, con respecto a la clasificación nueva, los agujeros maculares de espesor total, pero depende del tamaño. Entonces el estadio 2 de gas sería un agujero de tamaño pequeño o mediano, el 3 sería uno de tamaño medio o grande y el estadio 4 de gas, con respecto a la clasificación nueva, sería un agujero macular de cualquier tamaño, pero ya sin adhesión vitreomacular y con el desprendimiento completo pues, del vítreo posterior. Esta diagrama lo traigo pues porque me pareció muy interesante como ya para terminar de redondear todo el proceso de la fisiopatología y es ver cómo se empieza pues a pasar de un estadio a otro o qué otros posibles caminos puede ir tomando. Entonces, yo sé que la imagen no se ve muy bien, pero aquí arriba todo parte entonces del estadio 0, o sea, de una adhesión vitreomacular que luego empieza a evolucionar a un estadio 1 con una tracción y de ahí puede pasar a formar un agujero lamelar, que es, como mencionamos, un agujero incompleto, que no se alcanzó a formar el agujero de espesor total, o seguir el curso de la formación de un agujero macular completo, ya pasando por los estadios 2, 3 y 4 según el tamaño. Sin embargo, en cualquiera de estos estadios, más que todo de los tempranos, puede haber algún momento en el que el vítreo se logre desprender de forma completa y se logre hacer un cierre espontáneo del agujero macular, que es este caso. Entonces así pues como que ya terminamos de redondear toda la parte de la fisiopatología. Vamos a mencionar pues como cositas muy puntuales de los agujeros maculares secundarios. Voy a hablar
principalmente, estas son pues como las 4 condiciones más frecuentes de agujeros maculares secundarios: el traumático, el asociado a miopes altos, la degeneración macular relacionada con la edad y las telangiectasias. Voy a hablar un poco del traumático, que es como el más frecuente de los agujeros secundarios. Este se presenta usualmente en niños o adultos jóvenes por ser más propensos al trauma. Se ha visto pues muy asociado a trauma en accidentes durante el trabajo. También se han descrito casos en juegos pues como de paintball. Se asocia a traumas abiertos en un 0,15% y es más frecuente en los contusos, con una asociación de 1,4%. La formación del agujero macular traumático se da por una compresión axial súbita que lleva a una expansión ecuatorial de la retina y por lo tanto a la ruptura foveal, que pues va a caracterizar la patología. En cuanto a sus características, diferenciándolo del primario, es un agujero que va a ser más elíptico, va a ser menos circular, usualmente es más pequeño y delgado, y generalmente pues tenemos el antecedente de trauma o vamos a ver otras lesiones traumáticas a nivel de la retina, como una disrupción pues de la coroides o el complejo coroides membrana de Bruch, casos de conmoción retiniana o rupturas o desgarros periféricos. Por lo tanto, pues es importante hacer una evaluación muy extensa de la retina en estos pacientes. Se ha visto que se logra un cierre espontáneo en el 67% de los casos, porque mencionamos que usualmente no son agujeros tan grandes, y en realidad el pronóstico de estos pacientes va a depender de las otras lesiones asociadas en el trauma, del tamaño, del daño del EPR y de la capa de fotorreceptores. Entonces aquí vemos un paciente con un agujero macular postraumático y tiene todas estas lesiones blanco-grisáceas pues asociadas a nivel del polo posterior, que nos hablan de una contusión retiniana. Mencionaré pues como unas cositas básicas del agujero macular asociado a miopes altos. Se ha visto pues que es una condición muy asociada a estafilomas posterior y atrofia coroidea. Tiene una fisiopatología muy diferente pues al agujero macular primario, porque el vítreo posterior en estos pacientes siempre permanece adherido y se asocia más que todo como a una foveosquisis, con una pérdida progresiva de la visión. Y usualmente los pacientes con agujero macular asociado a miopía alta van a tener mucho peor pronóstico. Estas son otras causas menos frecuentes de un agujero macular secundario, pues, pero me parece interesante conocerlas y mencionarlas. Entonces está el síndrome de Alport, la enfermedad de Behçet, la distrofia macular de Best, la enfermedad por arañazo de gato, la oclusión central de la retina, los drusen, el trauma eléctrico, las endoftalmitis principalmente fúngicas, las telangiectasias que la habíamos mencionado en la diapositiva anterior, las lesiones pues por láser o inclusive por JAG láser, los macroneurismas de la arteria retiniana, la retinitis pigmentosa, la enfermedad de Stargardt, la sífilis, la infección por toxoplasma, la retinopatía valsalva, la vitrectomía, pues que sería un agujero macular iatrogénico, el Bokk-Janagi-Arada y la retinosquisis juvenil, pues como para tenerlas ahí en el derrotero. Bueno, ya entonces pasando a qué vamos a evaluar en el OCT, pues que esta me parece que es una parte muy importante, más que todo para el pronóstico, porque muchas de estas medidas se ha visto que tienen implicación en el pronóstico y en los buenos resultados que estos pacientes pueden tener en un posoperatorio en caso de que se elija hacerles una cirugía. Se habla de que estas medidas pues siempre deben ser realizadas en un corte cross-seccional del OCT, y hay unas medidas básicas que son estas, y a partir de estas medidas salen unos índices. Entonces tenemos el diámetro mínimo lineal, que es este, que es el que usamos para medir el tamaño del agujero macular y definirlo como pequeño, mediano, grande. Y es la distancia, como habíamos mencionado, entre los dos extremos más cercanos del agujero. Está el diámetro de la base, que es la distancia entre ambos extremos de la base, que es esta. Está el lado temporal y el lado nasal, que es la distancia entre la base y el diámetro mínimo lineal hacia el lado temporal o hacia el lado nasal respectivamente. Y está la altura del agujero macular, pues que es todo el grosor pues como de la retina. Entonces, de estas medidas
básicas sacamos unos índices. Dentro de ellos tenemos entonces el factor de forma, que sale de la suma del lado nasal y el temporal dividido el diámetro de la base. Se habla de que este índice se asocia a mejores resultados visuales entre mayor valor tenga. Se habla de que si el valor del índice es mayor de 0,91, podría hablar de que estos pacientes logran un cierre del 100%. Y cuando es menor de 0,5 el índice, el éxito pues como de cierre baja hasta un 67%. Está el Macular Hole Index, que es la altura sobre la base, nos dice como la relación entre la tracción anteroposterior y la tracción tangencial que esté sufriendo esa retina, y se habla de que a índices mayores también vamos a tener mejores resultados postoperatorios, idealmente cuando son valores por encima de 0,5. Está el Tractional Hole Index, que corresponde a la altura sobre el diámetro mínimo, también asociado a mejores resultados postoperatorios. Y está el área de efecto de la unión, que es como esta área hiporreflectiva que vemos en la capa de fotorreceptores. Se ha considerado pues, que es como uno de los mejores parámetros preoperatorios para el pronóstico, y su punto de corte es de 1500 micras, pues para hablar de un mejor o peor pronóstico. Bueno, ya hablando un poco de cómo se va a comportar esa patología con el tiempo o con las medidas de tratamiento que vamos a tomar en estos pacientes, toda la literatura la define según el tamaño del agujero. Entonces, para agujeros maculares pequeños, que recordemos que son los menores de 250 micras, se habla de que logran tener un cierre espontáneo hasta en el 2,7% de los casos. Pueden responder bien a una vitreolisis farmacológica, y la cirugía con vitrectomía y pelamiento de la membrana limitante interna logra ser muy exitosa hasta alrededor del 100% de los casos. En cuanto a los medianos, que son los de entre 250 y 400 micras, la probabilidad pues, de cierre espontáneo es mucho más baja. No van a tener tan buena respuesta a una vitreolisis farmacológica, logrando un cierre solo del 36% de los casos, y con la cirugía tienen muy buen rendimiento, con un cierre de más del 90% de los casos. Y para los grandes o los mayores de 400 micras, casi pues ninguno logra el cierre espontáneo, tampoco va a ser útil en ellos la vitrolisis farmacológica, pero la cirugía también tiene una muy buena tasa de éxito. Inclusive vamos a ver pues como ciertas variantes quirúrgicas que nos podrían ayudar en los agujeros maculares grandes. Esta tabla muestra entonces la respuesta a los tratamientos según los estadios de gas. Podemos ver cómo el cierre espontáneo disminuye pues, a medida que avanzan los estadios. El riesgo de progresión es mayor en el estadio 2 y en el estadio 3. Esta tabla solo propone la vitreolisis farmacológica para el estadio 1 y 2, pero con distinción de que el estadio 1 sean pacientes con síntomas y en el estadio 2 que no tenga membrana epirretiniana asociada. Y la más importante es pues como ver quiénes son los mejores candidatos para la cirugía. Entonces ellos hablan de que el estadio 1, que acordémonos que es la lesión vitreomacular, en realidad pues no es tan necesario uno entrar a cirugía, sino que uno le puede dar pues como espera y observación, y que definitivamente los mejores candidatos son los estadios 2, 3 y 4, principalmente el estadio 2. Ya luego entonces, pues como de haber identificado bien a nuestros pacientes y haberlos clasificados, podemos entonces empezar a elegir la mejor opción de tratamiento que tenemos. Mm, el principio, pues, o la primera vez pues, que se hizo como un tratamiento quirúrgico en estos pacientes fue en 1990, donde a estos pacientes se les realizó una vitrectomía y se habló de un éxito de un 58%, asociado también a una remoción o pelamiento de una membrana epirretiniana en caso de que la tuvieran, y una posición boca abajo en el posoperatorio. De esto, pues como parte de la historia es de donde nace pues la primera línea de tratamiento de estos pacientes, que es la cirugía. 2 años después, o sea, en 1992, la cirugía había alcanzado un éxito hasta el 73%. Y empezaron a estudiar entonces por qué funcionaba pues como toda la vitrectomía y la parte quirúrgica para el cierre del agujero macular. Entonces se plantearon pues como todas estas hipótesis. Entonces se habla de que cuando hacemos la vitrectomía se logra liberar esa tracción vitreomacular,
que vimos pues que es como el paso importante en la formación y la fisiopatología. Así logramos pues como hacer un desprendimiento completo del vítreo posterior. Sin embargo, pues se ha visto que la vitrectomía por sí sola no logra pues como una completa recuperación de estos pacientes, pues hablamos de tasas de entre el 58 al 73% y por lo tanto pues se ha empezado a asociar a otras maniobras durante la cirugía, como el pelamiento de la membrana limitante interna que vamos a mencionar. También la vitrectomía era muy útil para permitir las maniobras de estas técnicas asociadas y permitir el espacio para gas, que ahora pues vamos a hablar pues como bien cuál es la función del gas. En cuanto al gas, es muy debatido pues como el mecanismo por el cual ayuda al cierre del agujero macular. Se cree que las burbujas de gas lo que hacen es ayudar a deshidratar un poco los bordes del agujero, permitiendo entonces el cierre. Sin embargo, pues se ha visto que no es completamente esencial para el cierre, pero sí cuando se usa aumenta más la tasa de éxito. Pero finalmente concluyen que el cierre se logra por una estimulación cicatricial que empieza a generar como una activación glial y proliferación de las células de Müller, que esas células de Müller son las que se van a encargar de llenar el agujero y producir el cierre secundario. Se habla de que esta proliferación posiblemente es dada por todo pues, el traumatismo quirúrgico secundario a la remoción principalmente de la membrana limitante interna, que empieza a desencadenar entonces una respuesta inflamatoria y así permite pues como la migración de las células de Müller. Y aquí entonces ya se empieza a cumplir una parte fundamental, el gas, porque se habla de que ese agente pues como taponador que es el gas serviría pues como un andamio para la migración de las células de Müller. Bueno, dentro de las opciones entonces de tratamiento que tenemos simplemente observar al paciente y ver si hace una autorresolución, tenemos la cirugía y tenemos la vitrolisis farmacológica. En cuanto a observar y esperar una autorresolución, solo está realmente indicada en casos con adhesión vitreomacular, o sea, el estadio 0 de gas, en pacientes asintomáticos, que para nosotros, pues, o para el caso de estos pacientes, síntomas es ver la agudeza visual y la presencia o no de metamorfopsias, o inclusive se podría observar pacientes con una tracción vitreomacular mínima. Se habla de que se logra pues como un cierre, una resolución espontánea hasta en el 30 a 40% de los casos. En cuanto a vigilar los pacientes en estadio 1, pues hay que tener en cuenta como todos estos valores epidemiológicos y es que solo logran un cierre espontáneo del 48%, logran permanecer estables el 29%, el 23% progresan y en cuanto a más síntomas o peor visión tenga el paciente, hay mayor riesgo de progresión, por lo tanto se recomienda menos observarlos. Eh, y en realidad pues se considera idealmente a la mayoría hacerles vitrectomía. La cirugía entonces, que es pues como la primera línea de tratamiento, va a comprender varios pasos. Dentro de ellos, el primero es la vitrectomía, que es una vitrectomía que se hace transconjuntival con puertos pues de cualquiera de estos tamaños a elección del cirujano y lo que se busca simplemente es desprender la hialoides posterior de los bordes del agujero macular y liberarla también del nervio óptico para así liberar pues como toda la tracción que se está haciendo a nivel foveal. Se hablaba también en la literatura de que hay una posibilidad pues como de hacer una vitrectomía extendida, que es desprender pues como toda la hialoides más allá del ecuador y hacer inclusive un afeitado pues como de la base del vítreo, pero no ha demostrado ser pues como superior a una vitrectomía parcial. Otro paso durante la cirugía, luego de hacer la vitrectomía, es hacer una remoción, un pelamiento de una membrana epirretiniana que puede estar asociado, no pues como en algunos casos o en el caso pues en el que esté presente. Lo que se hace es hacer como un cepillado suave de la superficie, levantando la membrana epirretiniana y luego haciendo pues como la remoción de esta. Usualmente esta membrana epirretiniana va a estar muy adherida a los bordes del agujero macular y por lo tanto durante el procedimiento nos podemos ayudar pues como de varias tinciones
para lograr identificar, ver bien la membrana, que ahora vamos a mencionar pues qué tinciones hay disponibles. Y cuando entonces estemos asociada a una membrana epirretiniana, lo ideal es hacer la remoción en bloque tanto de la membrana epirretiniana como de la membrana limitante interna. Y el paso pues como más importante o el que ha logrado pues como aumentar el éxito de la cirugía en el agujero macular es el pelamiento de la membrana limitante interna. Fue descrita por primera vez en 1997, o sea, 7 años después de que se empezaron a operar estos pacientes, y lo que se hace en esta cirugía es crear un flap alrededor del agujero macular, removiendo la membrana limitante interna. En cuanto al tamaño, pues como de remoción, la mayoría pues de la literatura habla de que se hace una remoción entre 1 a 1,5 diámetros de disco. Igualmente, como con la membrana epirretiniana, nos podemos pues ayudar de tinciones que ahora vamos a mencionar. Y con esto lo que se busca es que al retirar esa membrana limitante interna alrededor del agujero, se libera más la tracción tangencial y se estimula o se produce pues como ese estado proinflamatorio para que se activen las células de Müller, proliferen y empiecen a llenar y promover el cierre del agujero macular. Bueno, aquí les voy a mencionar pues como unos estudios de las variantes quirúrgicas que se pueden tener. Este estudio se realizó como para ver qué tan extensa o no debe ser esa remoción o ese pelamiento de la membrana limitante interna. Es un ensayo clínico aleatorizado, y lo que hicieron fue hacer la remoción de 2 tamaños y evaluar el resultado pues anatómico, o sea, el cierre, y el resultado funcional en cuanto a agudeza visual y metamorfopsias. En total incluyeron 65 pacientes. Todos los pacientes tenían un agujero macular primario, todos eran mayores de 18 años, y los dividieron en dos grupos. 33 pacientes se les hizo como un pelamiento que para ellos fue pequeño, de 0,75 diámetros de disco, y a 32 se le hizo un pelamiento más extendido de 1,5 diámetros de disco. A todos en el preoperatorio pues se les evaluó la mejor agudeza visual corregida, la presencia de metamorfopsias, un examen pues oftalmológico completo y un OCT. La cirugía pues fue realizada siempre por el mismo cirujano, se les hizo a todos la vitrectomía, el pelamiento de la membrana limitante interna del tamaño según el grupo que correspondieran, gas y posición boca abajo en el posoperatorio por 5 días. Entonces, como resultados, obtuvieron que hubo un cierre en el 97% de los casos en ambos grupos, que la agudeza visual final fue similar en ambos grupos y que solo hubo diferencia en dos condiciones: en la presencia de metamorfopsias, que fue menor en el grupo al que se les hizo el pelamiento pues extendido, y la simetría foveal o el contorno foveal final, que también fue mejor en el grupo extendido. Concluyen entonces que hacer como un pelamiento más grande o extendido es benéfico con respecto a la reducción de las metamorfopsias y para mejorar como esa simetría del tejido foveal que queda, pero no tuvo pues como ninguna diferencia en cuanto al cierre o la agudeza visual final de estos pacientes. Y este es otro estudio que es más que todo por otra técnica que se ha propuesto, que es la técnica de flap invertido, que principalmente se ha descrito para agujeros maculares muy grandes. La evidencia pues había como demostrado que podría tener mejores resultados anatómicos y visuales comparado pues con el pelamiento pues tradicional, pero todos habían sido como estudios retrospectivos. Entonces sale este ensayo clínico aleatorizado. Tomaron pacientes con agujeros de más de 600 micras, en total fueron 60 pacientes, 30 se les hizo el pelamiento convencional y a 30 se les hizo la técnica de flap invertido, y evaluaron la agudeza visual y el OCT antes y después de la cirugía. Todas las cirugías fueron realizadas por el mismo cirujano. En cuanto al pelamiento pues tradicional, se hizo un pelamiento de 2 diámetros de disco, pues grande, y en el grupo del flap invertido lo que hacen es que los márgenes de la membrana limitante interna, como vemos en estas imágenes, se dejan como unidos al borde del agujero macular y se pliegan pues sobre el agujero, y el resto de membrana limitante interna se retira. Entonces los resultados pues que obtuvieron
fue que hubo una mejoría de la agudeza visual de 1.4 líneas en el grupo control o de pelamiento tradicional y de 2.1 líneas en el grupo de flap invertido. Y adicionalmente encontraron que hubo un cierre solo del 76% en el grupo control y el 90% en el grupo de técnica de flap invertido. Sin embargo, encontraron que estas diferencias no eran estadísticamente significativas. Por lo tanto, concluyen pues que aún no hay como una evidencia suficiente para considerar que la técnica de flap invertido es superior para agujeros maculares grandes. Bueno, siguiendo entonces con la técnica, pues les había mencionado que nos podemos ayudar durante la cirugía para la remoción de la membrana limitante interna o de las membranas epirretinianas con ayuda pues como de las tinciones, y a esto es lo que se le ha denominado una cromovitrectomía. Tenemos tres opciones de tinciones: la verde indocianina, la azul tripán y el azul brillante. En cuanto a la verde indocianina, se ha visto que tiñe bien la membrana limitante interna, pero su seguridad todavía es cuestionada porque se ha visto que estos pacientes pueden tener cambios en el DPR. El tiempo de acción pues es como muy rápido, no supera los 30 segundos, y la luz debe apagarse pues durante el corto tiempo que la tinción esté en contacto con la retina. En cuanto al azul tripán, es muy limitado porque tiñe bien solo la membrana epirretiniana y no tiñe bien la membrana limitante interna, y requiere un contacto de, pues, por más tiempo, por lo menos por 2 minutos. Y finalmente el azul brillante o el brillant blue, pues que es como el que es más seguro y el que más se usa actualmente, que tiene muy buena afinidad con la membrana limitante interna, que es lo que nos interesa. En cuanto al gas, se ha visto pues que también es un componente pues importante durante la cirugía. Se han utilizado múltiples gases, pues estos tres pues como son los que más se usan, y la elección del gas se basa como en el tiempo de duración que tengan pues dentro de la cavidad vítrea. Se espera que el cierre del agujero macular se produzca entre 3 a 7 días, por lo tanto la idea es que el gas logre permanecer este tiempo a nivel intraocular. Entonces encontré pues como muchas mezclas, encontré estas dos, más que todo según el tamaño del agujero. Para agujeros maculares grandes, pues una mezcla de C2F6 con aire o C3F8 puede durar hasta una semana y mantiene hasta el 70% de la cavidad vítrea. Por lo tanto, pues es una buena opción para los agujeros maculares grandes que de pronto van a demorar más en cerrar. Y una mezcla de SF6 con aire al 20% puede durar hasta 3 días y puede ser útil en pacientes con agujeros maculares más pequeños. ¿Qué pasa? Que cuando pues introducimos el gas, lo ideal es que estos pacientes mantengan la posición boca abajo. Entonces, pues salieron como varios estudios evaluando si el aceite de silicón se puede usar en reemplazo al gas para evitar esta necesidad de posición boca abajo. En realidad, la literatura no ha encontrado ventajas del aceite sobre el gas, inclusive algunos hablan de que tiene peores resultados visuales. Por lo tanto, siempre la primera elección es poner gas y solo usar el aceite de silicón para pacientes que de verdad tengan completa imposibilidad para mantener la posición boca abajo en el posoperatorio. Y ya pues el último paso de la cirugía es en el posoperatorio, que es el posicionamiento, que idealmente debe ser en decúbito prono o boca abajo, y esto se hace con la finalidad de que el gas se mantenga como presionando el agujero macular. Y así mantener pues como ese intercara gas agujero macular que nos permita aislar el agujero macular del vítreo que quedó restante y mantener esa mácula completamente seca para que logre hacer un sellado. Tiene también entonces el gas un efecto mecánico, y es que al presionar los bordes del agujero macular contra el EPR permite mejor adherencia corioretiniana, y así también contrarresta los vectores traccionales que favorecieron la formación pues del agujero. Otra gran duda es por cuánto tiempo debe permanecer el paciente en esta posición. Encontré muchas alternativas y manejos, pues en realidad aún no se tiene certeza. Muchos hablan de que el 90% de los agujeros cierran en el primer día, otros recomiendan que por lo menos se mantenga la posición por 10 días, y encontré que lo más objetivo es por lo menos 8 horas al día por 5 a 7 días.
Y también encontré que algunos metaanálisis hablan de que la posición solo es útil para agujeros grandes, que no se ha visto pues como utilidad en agujeros menores de 400 micras, y en esto pues como que sí quisiera la opinión pues de ustedes que son los expertos. Mm, y dentro del componente quirúrgico también quise mencionar la cirugía de catarata, ya que pues por epidemiología muchos de estos pacientes están en una edad cercana de poder presentar catarata, entonces se plantea la posibilidad de hacer una cirugía combinada. Inclusive pues se ha visto que la catarata podría ser una complicación de la vitrectomía pues pars plana en mayores de 60 años. Los estudios entonces han demostrado que hacer una cirugía combinada o consecutiva no mostró diferencias en resultados visuales o complicaciones, o sea, todos los pacientes tienen muy buenos resultados, pero hacer la cirugía combinada junto con la FACO, pues en el mismo tiempo quirúrgico, sí hace que el paciente tenga una recuperación más rápida, es más costo efectiva y tiene menor morbilidad, por lo cual pues es como lo recomendado. La tercera alternativa de tratamiento que tenemos es hacer una vitreolisis farmacológica con este medicamento que es la ocriplasmina. Este medicamento es una plasmina recombinante que lo que hace es hacer una lisis de la fibronectina y la laminina, que son las que nos unen esa interfaz vitreo-retiniana, promoviendo entonces la separación del vítreo, o sea, cumpliendo pues como la misma función de la vitrectomía. El estudio pues que apoya su uso es el MIMI-TRUST, donde compararon la ocriplasmina con el placebo y encontraron que se logró un cierre en el 58% de los agujeros maculares pequeños, en el 36% de los medianos y que no hubo éxito en los agujeros grandes. Pero inclusive luego pues de la comercialización, estas tasas de éxito bajaron aún más. La recomendación, pues en caso de que luego de haber hecho la vitrolisis farmacológica no se haya logrado pues el cierre, es hacer la cirugía por lo menos en las primeras 4 semanas luego de la inyección. Y se han propuesto como estos casos para aumentar el éxito del tratamiento y es pacientes menores de 65 años, tracciones vitromaculares de menos de 1500 micras, agujeros maculares de espesor completos, pacientes fáquicos y que no tengan asociada ninguna membrana epirretiniana. Y ya finalmente, ¿qué hacer si de pronto el agujero macular persiste? Se ha visto que desde que se empezó a implementar pues, o a realizar el pelamiento de la membrana limitante interna, solo se da una persistencia del agujero macular en menos del 2% de los casos. La opción, pues, o como lo que siempre debemos hacer es descartar si de pronto empezó a proliferar una membrana epirretiniana sobre el agujero que no tenía antes el paciente y que esto esté haciendo que se empiece a traccionar y abrir de nuevo el agujero. Y dentro de las opciones para hacer tenemos varias. Tenemos hacer un pelamiento si no se realizó antes. Tenemos que ampliar, volver a entrar a cirugía y ampliar aún más el diámetro de este pelamiento de la membrana limitante interna inicial, usar la técnica de flap invertido. También se ha visto el uso de factores de crecimiento transformante beta, pues como adhesivo coreo-retiniano o usar aceite de silicón. Sin embargo, pues ninguna está completamente pues como aceptada y pues también me gustaría como escuchar sus experiencias. Y ya para finalizar y redondear, les quiero compartir pues 2 casos clínicos de 2 pacientes diferentes. Ambos casos pues son cortesía del doctor Javier Buendía. Este primer caso es un ejemplo de una paciente que tuvo un cierre espontáneo. Vemos entonces el comparativo de ambos OCTs. Este primer pues examen que fue realizado el 11 de mayo del 2020 evidenciamos pues una tracción vitreomacular que ya está empezando a formar un agujero macular. Vemos pues como toda la retina externa ya tiene un defecto y se le decidió pues como hacer vigilancia y control. Y este es el OCT pues final que fue realizado el 9 de marzo, pues yo estaba con el doctor Buendía cuando lo realizamos y vemos cómo la paciente logró hacer el desprendimiento del vítreo posterior completo. Entonces vemos toda la hialoides posterior desprendida, se liberó entonces esa tracción y el contorno pues foveal vuelve a la normalidad e inclusive el agujero pues que se estaba formando ya está resuelto y está todo pues como en su estado normal. Y este segundo caso
que es una paciente que tuve la oportunidad de entrar a la cirugía con el doctor Buendía. Su motivo de consulta fue una disminución de la agudeza visual en el ojo derecho y llega a la consulta del doctor Buendía remitida y con este OCT. La agudeza visual sin corrección de esta paciente era de 20/80. Vemos en el OCT pues este agujero macular que se midió en ese momento de 280 micras. Vemos los quistes foveales y el opérculo pues flotante. Se decidió entonces programar para cirugía y se le realizó pues una FACO, vitrectomía, pelamiento de membrana limitante interna bajo la atención de Brilliant Blue, endoláser y gas. Y este es el OCT en posoperatorio. Vemos que hay un cierre completo del agujero macular, ya está pues completamente vitrectomizada, entonces no vemos la hialoides posterior y simplemente queda pues como un edema macular residual leve. Y la agudeza visual final de esta paciente fue un 20/20 con la corrección. Aquí les traigo entonces la cirugía de esta paciente, pues como el paso de la cirugía más importante. Ya ahí pues se le había hecho la FACO, ya se le había hecho la vitrectomía y se introduce pues el Brilliant Blue en la tinción. Mientras el Brilliant Blue actúa, se hace pues el endoláser en la retina periférica, que al doctor le gusta hacerlo pues en todos los pacientes. Ahí con este instrumento que es el finés se empieza a levantar la membrana limitante interna que vemos pues que está teñida con el azul y se empieza a hacer pues como la remoción o la maculorexis alrededor pues del agujero macular que vemos acá. Vemos entonces cómo se hace pues como toda la remoción pues completa circunferencial de la membrana limitante interna y ya finalmente lo que se hace es introducir o hacer el intercambio líquido de aire más gas y esa es pues como la parte pues como más, los pasos pues como más chéveres y más importantes de la cirugía. Ya para llevar a casa entonces, quiero pues como que se lleven la enseñanza de que el agujero macular es una enfermedad tratable. Desde la existencia pues como el pelamiento de la membrana limitante interna, el pronóstico de estos pacientes ha cambiado mucho. Siempre hay que hacer un adecuado diagnóstico y clasificación, identificar bien los pacientes que estén en riesgo o estén en estados preagujero con el fin de tomar medidas y evitar su progresión. Siempre apoyarnos en el OCT no solo para el diagnóstico, sino que también vimos la utilidad del pronóstico con todas las medidas que mencionamos y definitivamente la vitrectomía con pelamiento de membrana limitante interna, gas y posición boca abajo, pues es la primera línea de tratamiento. Muchas gracias. Laura, excelente conferencia. Felicitaciones. Muy bien asesorada, obviamente. Aquí están varios retinólogos que sueltan a comentar algo sobre ella, pero me pareció que muy bien desde la fisiopatología hasta el manejo. No sé, veo que prendió el micrófono. Doctor Kevin Arango. Sí, buenos días, buenos días. Laura, qué buena presentación, excelente la presentación, muy bien. El agüero macular, pues sí, es una patología que, como tú lo dijiste, desde los finales de los 80, 90 se empezó pues a hacer un manejo quirúrgico y que ha sido pues un boom y que pues los resultados pues han variado enormemente hacia lo positivo con todas las nuevas alternativas que se le han incorporado. El diagnóstico, como tú lo dijiste ahí, es verdad, pues inicialmente el clínico, el que fue escrito por la clasificación de gas, a mí me parece que sigue siendo vigente, pero uno la complementa, por supuesto, con el OCT. El signo de Watsky-Allen es un signo muy bonito, pero no es fácil de obtenerlo. Para eso se necesita coeficiente intelectual. Los pacientes muchas veces no entienden qué es lo que uno les está queriendo explicar y entonces a veces no logran descifrar qué es lo que uno quiere que ellos le interpreten a uno cuando uno le pasa el haz de luz de la lámpara de hendidura. ¿Qué más? No, yo creo que, bueno, la ocriplasmina, eso pues es una sustancia que ya realmente pues
en mi opinión, eso ya no se está usando. Tiene sus efectos secundarios y su comorbilidad, y yo creo que la verdad, para lo que se obtiene y para los casos que está como descrito que tiene utilidad, no se ha pues, documentado que eso tenga mucha utilidad. Yo creería que en la clasificación de gas, el estadio 1, que lo llamamos agujero macular inminente, como es un agujero macular que en un porcentaje muy alto, por lo menos la mitad de los casos se resuelven espontáneamente, yo personalmente prefiero esperar a ver si se resuelve espontáneamente. Yo soy más conservador. Entonces, dejo que evolucione, y ya con base a los cambios, si veo que pasa a un estadio 2 en donde ya hay un espesor, un agujero de espesor total, pues ahí sí, indudablemente lo llevo a cirugía, pero mientras esté en estado 1, yo prefiero esperar, que muchas veces se resuelven espontáneamente, como mostraste en la foto, pues ahí muy bonita. Más o Kevin, menos una eso es lo pregunta, que yo, ¿cómo dices? no, que una pregunta con relación a eso. Y es que, ¿cómo garantiza uno que se haya un buen seguimiento? El problema, creo yo, y pasa en muchos temas nuestros, es el seguimiento de ese paciente estadio 1, que si vuelva a tiempo y que se pueda hacer la valoración oportuna y no que cambie el pronóstico. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con cada paciente, ¿cierto? Sí, o sea, por supuesto, si el paciente es un paciente que no tiene fácil acceso nuevamente a consulta, que se va a perder, que no entendió, pues ese paciente de pronto uno quisiera más entonces hacer una cirugía para tratar de garantizarle hasta donde se puede, pues garantizar algo en medicina, pero hasta tratar de garantizarle que su pronóstico va a ser mejor. Sin embargo, las probabilidades de que ese agujero macular inminente efectivamente se vuelva un agujero macular de espesor total, pues no es muy alto, es la mitad de probabilidades, o sea, tiene un muy buen chance de que no progrese. Entonces, hombre, uno sí, pues, yo te voy a hablar por mí. Si a mí me da un agujero macular Ah, sí, inminente, no me lo claro. operen, obsérvenme. Yo no me No, quiero pero el operar un paciente agujero que macular viene, inminente. el profesor que en el Chocó, que no va a volver sino quién sabe cuándo. Ese paciente que no es buen adherente al seguimiento, de pronto para considerarlo distinto. Es que 50% es, Lo que pasa es del que una mirar del otro lado. cirugía, la cirugía de agujero macular, Carlos, también tiene un índice de morbilidad alto. O sea, no hay nada más frustrante y pasa. Y Javier, que está acá con nosotros, de pronto lo puede corroborar. No hay nada más frustrante y más angustiante. Uno llevar un paciente a cirugía de agujero macular, una cirugía muy bien hecha, todo perfecto, y usted revisarlo a los días y la retina desprendida. Eso pasa, la retina se desprende también con esta cirugía. Esta cirugía tiene su grado de comorbilidad y es muy angustiante. Entonces, un paciente con un agujero macular inminente estadio 1 que puede revertir espontáneamente, pues hombre, llevarlo a cirugía y que le pase eso es bastante desagradable. No entiendo. Bueno, No yo sé pues si sí, eso es Javier, como lo que yo alguna quería decir. No sé consulta. si Javier quiere complementar con algo más. Sí, hola, ¿me escuchan? Muy bien. Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí estuve viendo esta muy buena revisión y sí, quiero complementar algo con respecto a la cirugía. La cirugía debe ser muy bien indicada y debe tener una muy buena pertinencia porque no todos los pacientes en los estados iniciales merecen una cirugía por esto, porque se puede resolver por sí solo y sobre todo porque también está la parte de las complicaciones. Es muy baja la parte del desprendimiento de retina en los primeros días después de la cirugía, pero puede pasar. Aquí es muy importante, sobre todo ya la parte técnica, que es una buena remoción del vitrio, sobre todo la hialoides posterior, porque uno de las complicaciones es que en algunos casos, eh, uno puede pensar que separó la hialoides posterior y todavía no la ha separado completamente. Entonces, eso limita al siguiente paso, que es el pelamiento. Teniendo todos los pasos hechos en un orden muy estricto, se puede alcanzar una disminución de las complicaciones, pero siempre está el riesgo y eso es muy importante tenerlo en cuenta.
También hay un grupo, el grupo de la Foscal Internacional, que están presentando trabajos recientemente sobre manejo del agujero macular, sobre todo grandes o recurrentes, y el uso de suero autólogo. Ya presentaron un artículo y también en el Mundial de Retina lo estuvieron presentando y fueron galardonados. Es importante también tener eso como una herramienta que de pronto está empezando como ayuda, además pues de las que tenemos actualmente. Es muy importante, por encima de todo, tanto de la indicación quirúrgica como la técnica quirúrgica, como el proceso como tal, que el paciente cumpla con las indicaciones. Hay muchos pacientes que son muy inquietos, que no cumplen las indicaciones, y al no cumplir las indicaciones empieza a haber el riesgo de un agujero macular recurrente. Está el paciente que no, yo tengo que ir a trabajar y no guarda la posición los primeros 3 a 5 días de cirugía. Ese casi siempre recurre. O está el señor que es terco también. Eso puede pasar. Bastante. Otra cosa que me gustaría a mí decir acá también es que para esos agujeros maculares muy grandes y recurrentes, pues lo que se está proponiendo ahora es hacer un autoinjerto de membrana limitante interna. Se saca un fragmento de retina nasal, una retina nasal inferior. Yo no lo he hecho, yo no me he querido meter en eso todavía, estoy esperando que el tiempo, acuérdate Carlos, que a mí no me gusta estar a la moda, sino a la penúltima moda. Yo, a mí a la última moda no me gusta estar. Entonces se saca un autoinjerto y se pone sobre el agujero macular y se llena el ojo de gas y se hace bajo perfluoro. Es interesante pues la técnica, pero yo creo pues que requiere del aval del tiempo, que es el que realmente avala todo. Entonces, y la otra cosa que quería decir es muy importante en cuanto a lo de la duda del silicón y el gas también flota sobre el agua, perdón, el aceite también flota sobre el agua. Entonces, la posición boca abajo también es necesaria si uno utiliza silicón. No es que el aceite de silicón se utilice para que la persona no tenga que estar boca abajo. No, no es así. La persona con aceite de silicón también tiene que estar boca abajo. Lo que pasa es que uno quiere utilizar aceite de silicón cuando las condiciones del paciente, por ejemplo, es un paciente de afuera, tiene que viajar, tiene que ir en avión, no se le puede poner gas. El gas, el C3F8, yo creo que dura un poquito más de lo que tú dijiste, Laura, dura, en mi experiencia, puede durar hasta 6 semanas. Entonces, una persona con gas dentro del ojo 6 semanas en la ciudad y teniéndose que desplazar a otra ciudad, pues es una vaina. Entonces, cuando ese caso se da, a ese paciente uno le quiere poner silicona para que pueda, por ejemplo, pues montar en avión. El otro punto que yo quería completar es la parte de las cirugías combinadas. El simple hecho de introducir gas intraocular aumenta el riesgo de catarata en el siguiente año. Entonces, pacientes, por lo menos en mi protocolo, los pacientes mayores a 50 años siempre le hago cirugía combinada. Yo también. Y algo que tengo muy presente es que la Rexis, cuando hago la parte de la catarata, trato de hacerla más pequeña, como de 4.5 milímetros. Y la idea es que quede bien atrapado el lente dentro del saco para que cuando introduzca el gas o el gas se expanda en los siguientes días, no me mueva o no me luxe el lente intraocular. Entonces ese es como un puntico técnico que hago normalmente y ha funcionado bastante bien. Interesante. Bien. Muy bien, muy buena conferencia, Laura. Muchas gracias, gracias a todos. Sí, muy bien. Ahora Muchas les gracias, paso el Laura. link, que le puedan volver a ver si necesitan dar detalles. Excelente. Carlos, una pregunta off the record. ¿Cómo